tal? Bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a ver los comandos básicos de SQL utilizando MySQL como base de datos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el video? Pues vamos a ver qué es el lenguaje SQL. Vamos a crear una base de datos en MySQL usando MySQL Workbench y vamos a aprender cuáles son y a usar las sentencias básicas de SQL. A las sentencias básicas me refiero al insert, select, update y delete. Pues bien, ¿qué es el lenguaje SQL? Por sus siglas se lo conoce como Structured Query Language, que en español quiere decir lenguaje de consulta estructurado. Es la herramienta con la cual un programador o un administrador de base de datos se puede comunicar con la base de datos. Básicamente se utiliza para poder manipular bases de datos, lo que quiere decir que a través del lenguaje SQL yo voy a poder recuperar, modificar, insertar información en una base de datos. Aquí en esta gráfica tenemos un modelo muy básico de una base de datos relacional. Como podemos ver, cada tabla tiene sus propios registros y cada registro tiene algunas columnas asociadas al mismo. Pues bien, las bases de datos relacionales, como su nombre mismo lo dice, se relacionan entre sí a través de llaves foráneas, ¿sí? A través de claves foráneas. Por medio de esto, el programador, el administrador de base de datos puede hacer consultas, puede insertar información y puede hacer un montón de cosas de acuerdo a los requerimientos de la aplicación. Entonces, a continuación tenemos los motores de bases de datos. Básicamente el motor de base de datos es un software que en sí implementa todo el lenguaje SQL. Si nosotros ponemos en una sentencia SQL que se haga una inserción, lo que hace el motor de base de datos por debajo es implementar esa sentencia, es decir, hacer la inserción como tal. El motor de base de datos es un conjunto de programas que permiten manejar la integridad, manejar el procesamiento de datos, manejar toda la transaccionabilidad de la base de datos. Además permiten crear tablas, permiten crear índices, permiten crear vistas, permiten crear procedimientos almacenados. Entre los motores de base de datos más conocidos tenemos Oracle, tenemos Postgres, tenemos MySQL, tenemos DB2, SQL Server. Y bueno, pueden haber un conjunto más de bases de datos relacionales, pero las más conocidas son estas. Bien, entonces una vez que ya hemos visto o nos hemos empapado un poco de lo que son las bases de datos, de lo que es el lenguaje SQL como tal, y de forma general, lo que es el modelo relacional, vamos a ir hacia MySQL y hacer un ejemplo con los comandos más básicos de SQL. Para este ejemplo yo voy a utilizar MySQL Workbench y la base de datos MySQL como motor de base de datos. MySQL Workbench es un entorno, una herramienta que me permite trabajar bases de datos MySQL pero con una interfaz gráfica. Eso quiere decir que no tengo que hacerlo a través de una consola con comandos, porque bueno, tal vez en un inicio puede ser un poquito complicado y entonces esta parte de MySQL Workbench me ayuda, ya que a través de arrastrar o a través de utilizar el menú puedo yo crear bases de datos y no precisamente utilizando los comandos en una consola. Entonces bien, lo que vamos a hacer ahorita es crear una nueva conexión hacia la base de datos. Entonces vamos a ir aquí a MySQL Connection, le vamos a dar clic en el más y aquí tengo una nueva conexión. Debo darle un nombre, le voy a poner comandos básicos SQL. Lo que está además, o las demás propiedades de la conexión las dejamos por defecto, que bueno, son el servidor de base de datos y el puerto. Automáticamente la clave ya se queda almacenada aquí, entonces únicamente voy a hacer un test de conexión, a decir que está correcto y le doy OK. Entonces damos OK y se crea la nueva conexión. Le damos doble clic en la nueva conexión y esperamos hasta que se nos abra una interfaz donde podemos trabajar con la base de datos, es decir, crear una base de datos, crear tablas y hacer sentencias SQL. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a Database. Vamos a crear una nueva base de datos,
no, perdón, vamos a irnos hacia este icono que me dice que me permite crear una nueva, un new schema, que es un nuevo esquema. Le damos clic y aquí el nuevo esquema va a ser el nombre de la base de datos. Le voy a poner como nombre comandos y le doy en aplicar. Le digo que se aplique esto y me dice que se creó la base de datos. Le doy finish y puedo ver que acá abajo ya me muestra la base de datos creada. Entonces aquí yo puedo crear tablas, yo puedo crear vistas, puedo crear procedimientos almacenados. De momento lo que voy a hacer es crear una tabla para aplicar las sentencias básicas del lenguaje SQL. Entonces le damos clic derecho en tablas y le vamos a dar crear una tabla. Vamos a crear una tabla sencilla, la vamos a llamar persona. Y en la parte de acá abajo voy a irle dando las columnas. Entonces vamos a darle la primera columna, que va a ser un ID, va a ser de tipo dato entero, y le podemos dar un primary key, que no es necesario, pero le vamos a dar un primary key. Y también le vamos a dar un auto incremento para que automáticamente se enumere al momento de crear un nuevo registro. Luego lo que vamos a darle es un nombre. Es una tabla muy básica solo para motivos de ejemplo. Le vamos a dar un varchar poco más, digámosle que sea de 155. Vamos a darle un apellido, también que sea de 155. Todos estos son columnas o campos de la tabla persona. Y también le vamos a dar una edad. Esta va a ser de tipo entero. Elijámosle como entero, como int. Bien. Y aquí le podemos seguir dando más campos o columnas, pero yo le voy a dejar con esas que son básicas. Para nuestro ejemplo, le damos a aplicar y aquí se nos muestra el comando, o mejor dicho, las sentencias SQL que se van a ejecutar y le doy en aplicar. Entonces me dice que se ha ejecutado correctamente la sentencia SQL, que la hizo internamente. Lo que yo hubiese hecho por consola es la herramienta MySQL Workbench la hizo directamente. Doy finish y ahorita ya se creó la tabla. Cierro esta vista y si voy acá abajo a tablas, en la parte izquierda veo que está la tabla persona. Entonces tengo creada una tabla persona. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es a insertar datos en esta tabla. Bien, la sintaxis para poder insertar un registro en una tabla utilizando comandos o sentencias SQL es la siguiente. Se utiliza la palabra reservada insert, luego la palabra reservada into, luego el nombre de la tabla y aquí entre paréntesis vamos a poner los campos que queremos llenar. Seguido vamos a utilizar la palabra reservada values y entre paréntesis vamos a poner separados por comas todos los campos, o mejor dicho, todos los valores para los campos que tenemos en los primeros paréntesis. Entonces vamos a crear la sentencia para insertar un registro dentro de nuestra tabla persona que la tenemos en la parte de acá abajo. Entonces vamos a poner insert into, vamos a poner el nombre de la tabla. En este caso, como MySQL Workbench no sabe en dónde se encuentra esta tabla, también tenemos que poner previamente el nombre de la base de datos. Y pues aquí yo no le he puesto comandos, sino comnados al nombre de la base de datos, así que tenemos que ponerle ese nombre, comnados, punto, el nombre de la tabla, que es la tabla persona. Ahora sí vamos a poner los campos que vamos a llenar. Entonces en este caso queremos llenar el campo ID, queremos llenar también el campo, a ver, vamos a ver, columnas, ID, nombre, apellido, ponemos la palabra reservada values
y entre paréntesis vamos ya a poner los valores para los campos que pusimos anteriormente. Como pusimos un campo de ID que va a ser autoincremento, en este caso no podemos ponerle un valor, así que le vamos a poner null para que automáticamente el motor de base de datos me agregue un valor a ese campo. Si vamos a ponerle lo que son el nombre, vamos a poner Andrés, vamos a poner de apellido, le vamos a dar Andrés Pérez, y de edad vamos a decirle que va a tener 15 años. Si nos damos cuenta, podemos ver que todos los campos que van a almacenar una cadena o un nombre van entre comillas, mientras que los valores que van a almacenar, por ejemplo, la edad, que acá me olvidé de ponerle, aquí es edad, el campo edad, se lo pone sin comillas como un simple número. Entonces ahora eliminamos esto para poder ejecutar la sentencia. Y si le damos un ejecutar, para eso le damos aquí en el rayo que aparece en la parte superior, le damos ejecutar y esperamos hasta que lo ejecute. Acá abajo me muestra, en la parte inferior me dice que una columna ha sido afectada con la sentencia que se ha ejecutado. Entonces, para poder ver que ya se insertó mi registro, lo que voy a utilizar es otro comando o sentencia SQL. Esa sentencia permite ver todos los registros de una tabla. Y básicamente tiene la siguiente sintaxis: es la palabra reservada select, asterisco, la palabra reservada from, que le decimos de qué tabla queremos que me muestre los datos. Le vamos a decir que queremos de la tabla persona, pero que se encuentra con nados.persona. Y acá es select. Esta sentencia, que es la sentencia que permite mostrar, sentencia select que permite mostrar los datos de una tabla, lo que tenemos que, como mencioné, poner la palabra reservada select, el asterisco, from, el nombre, en este caso, de la base de datos y de la tabla. La seleccionamos y le damos ejecutar y me aparece ya aquí el registro que anteriormente ingresamos. La siguiente sentencia que vamos a ver es la sentencia update, que permite modificar un campo en una tabla o en varias tablas. En este caso la vamos a hacer para una sola tabla. Entonces lo que nos dice que la sintaxis es la palabra reservada update y luego el nombre de la tabla. Como aquí ya tenemos el nombre de la tabla, vamos a copiarlo directamente. El nombre de la tabla y la palabra reservada set, seguido de la columna que queremos modificar. En este caso voy a cambiar la columna y nombre. Entonces vamos a poner persona, que es la tabla, punto nombre. Le voy a cambiar a un nombre, a otro nombre que va a ser, digamos que va a ser Pablo. Ok. Y además lo que tengo que decirle es la condición. Es la condición para que me afecte solo ese registro, porque aquí si tengo varios registros en esa tabla, si yo no le pongo una condición me va a automáticamente actualizar toditos los registros con este nombre, pero yo tengo que darle una condición. Entonces le voy a decir que utilizo la palabra reservada where para darle una condición y le voy a decir que me actualice únicamente donde el ID sea igual a 1. Con esto le estamos diciendo al motor de base de datos que únicamente me actualice el nombre Pablo solo donde coincida el ID, en este caso coincida el ID 1, y ese registro me lo actualice. Entonces la sentencia sería update, nombre de la tabla, set, columna, modificar el nuevo valor, que es el que estoy poniendo, que es Pablo, y la condición.
Ahora voy a seleccionar esta sentencia, este comando, y lo voy a ejecutar. Si nuevamente ahora lo que hago es hacer un select esta, para ver la tabla, entonces nuevamente ejecuto el select. Y como puedo ver ahora ya no está Andrés sino Pablo. Bien, entonces esta sería la otra sentencia básica de SQL. Ahora vamos a ver la sentencia delete que permite borrar un registro o un conjunto de registros. La sintaxis del comando delete permite eliminar uno o varios registros de una tabla. Y pues utiliza la palabra reservada delete from, el nombre de la tabla y una condición. Si es que no pongo una condición, obviamente me va a borrar todos los datos de la tabla. Entonces en este caso voy a borrar el único registro que tengo en la tabla persona. Tengo delete from el nombre de la tabla, que es base de datos punto nombre de tabla, y aquí le voy a dar una condición. En este caso no habría mucho sentido de darle una condición porque apenas hay un registro, pero para mostrar el ejemplo le voy a dar una condición, y la condición igual va a ser donde persona id sea igual a 1. Si en ese caso yo no le pusiera ninguna condición, únicamente le ejecutara el comando en lo que tengo seleccionado, pues me va a borrar todos los registros si es que hubieran más de un registro. Entonces le damos a ejecutar, y si ahora nuevamente voy a hacer un select de la tabla, ya no tengo ningún dato. Entonces estos básicamente son los comandos más básicos de SQL. Obviamente estos comandos pueden tener algunas variaciones que las veremos en otro video, pero estos son los comandos básicos y la forma de cómo, la sintaxis de cómo se los utiliza aquí en una base de datos MySQL.